Saludos amigos, hermanos de Hebreos Hoy, un gusto estar con ustedes nuevamente en otro video refutando a el pastor José Carlos Alpizar de Teología Paulina. Él sostiene que Deuteronomio 6:4 respalda la doctrina de la Trinidad, eh, por cuanto, dice el pastor, Ejad es una unidad compuesta. Proporciona en su exposición dos ejemplos, uno en Génesis 2:24, que dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El término uno es en hebreo Ejad. También nos presenta Génesis 1:5, donde se evidencia que el día y la noche, dos elementos, ¿verdad?, se unen, son Ejad, para componer un día. Inicialmente, y respecto a el punto número 1 sobre Ejad, que es una unidad compuesta, ciertamente es así. Ejad es una unidad compuesta, sin embargo, debemos analizar y revisar en qué contexto se hace dicha afirmación. Decir que la doctrina de la Trinidad está apoyada por Deuteronomio 6:4, por cuanto se utiliza el término hebreo Ejad, que es unidad compuesta, es sacar de contexto ese pasaje. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 6:4? Habla ese verso sobre la esencia, la naturaleza o la sustancia de Elohim, o se habla acaso de otra cosa. Vamos a ver, vamos a revisar. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. El término que subrayo por acá, cumpláis, es el hebreo asa. Disculpen, acá hay un error de edición, es el hebreo asa, el Strong 6213. En Génesis 1:7 puede ver un ejemplo del uso de ese término, de hecho la primera mención, y el versículo 1:7 en Génesis dice que Dios hizo la expansión, de manera que el sentido acá es para que los hagas, o sea, para que los pongas por obra. Verso 2. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿De cuáles mandamientos se están hablando aquí? Si vemos Deuteronomio 5, que está en el contexto inmediato de este capítulo 6 de Deuteronomio, ¿qué vamos a encontrar? Los mandamientos del pacto, los 10 mandamientos. Se habla allí en ese capítulo de esto, además del hecho de que Moisés se quedó en la montaña mientras el pueblo se retiró por cuanto tuvo miedo de escuchar la voz de Elohim. Esto también se relata en Éxodo 20, y de hecho de Éxodo 21 al 23, entonces se enumeran una serie de estatutos que son la forma práctica de poner por obra los mandamientos. En Éxodo 24 podemos ver entonces que el pacto es consumado. El pacto en base a estos 10 mandamientos y lo que fue escrito en el libro por parte de Moisés. Entonces dice así Éxodo 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Recuerde que leímos en Deuteronomio 6, versículo 1, que los mandamientos que se estaban entregando debían los israelitas
cumplir en la tierra que se les daría. Vemos que en el pacto el compromiso es cumplir, es hacer, es poner por obra los mandamientos. Versículo 4 de Éxodo 24. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Versículo 7, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Vemos entonces que el contexto de la afirmación en Deuteronomio 6:4 son los mandamientos y es el pacto, pues entonces de la manera en que hombre y mujer se unen en una carne, así también el pueblo que pone por obra los mandamientos del pacto se une con Elohim. El matrimonio es un pacto donde ambos se comprometen a ciertas cosas, entre ellas la fidelidad. Esto es lo mismo que acabamos de ver tocante a Deuteronomio 6:4 y vamos a seguir revisando para comprobarlo. Versículo 3 de Deuteronomio 6 dice, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. ¿Qué pasó con esto? Que Israel no se mantuvo firme. Israel transgredió y en consecuencia se le emite carta de divorcio. Puede verlo en Jeremías capítulo 2 y capítulo 3. Entonces el pacto se rompe, sin embargo, está la promesa de un nuevo pacto o un pacto renovado. Jeremías 31, allí encontramos, dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. ¿Quién les rompieron el pacto? Ellos, los israelitas, pues no permanecieron, no guardaron los mandamientos. Continúa el Eterno diciendo, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Siguiendo con Deuteronomio 6, que es el contexto, repito, estamos revisando el contexto de Deuteronomio 6:4. Ahora entramos entonces acá, verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, o sea, Ejad, es. Verso 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verso 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Por acá estoy marcando esta frase en amarillo, está en medio de ti. En medio de ti es el Strong 7130, el hebreo kereb, que significa dentro o la parte más cercana. Vemos en Génesis 18:12 la primera mención de este término y dice así, y Sara se rió para sus adentros, diciendo, tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi Señor. Entonces,
vemos que el sentido de querer es adentro. Verso 15 nos está señalando que el Señor tu Dios está dentro de ti, dentro de ti. ¿En qué contexto? En el contexto del pacto y del pueblo que guarda los mandamientos. Entonces, el contexto no es la esencia del Eterno, sino su pacto con Israel y la presencia dentro del pueblo, por cada uno de los miembros de Israel que son fieles y permanecen en esa alianza. Entonces, es por medio del pacto que se hacen ejad al poner por obra sus mandamientos. Deuteronomio 6:4 no está avalando ninguna idea de un Dios trino. Deuteronomio 6:4 es acerca de un pueblo entero unido a su Creador por medio de la fe, por medio de ser fieles a los mandamientos y el pacto. Insisto, no es el contexto de Deuteronomio 6:4 la esencia de el Creador, sino los mandamientos del pacto y su unidad con su pueblo.